Teníamos una democracia. Cuando hablas de la gente de a pie, pues somos todos, ¿no? Somos nosotros no somos, tú y yo no somos gente de a pie. O sea, ¿te refieres a la gente, a los sectores más vulnerables? Pues me refiero al 70% de la población, a los que ni se les veía, ni se les hablaba, ni se les consideraba, ni eran con suerte. Y se pasó a gobernar para el 70. Tú sabes que yo no coincido con eso plenamente, ¿no? Pero vamos a hablar... 5.6 millones menos de pobres. Adela, en este país, en los 2 sexenios anteriores, cada mes, en promedio, 100,000 personas cayeron en la pobreza. En este sexenio, cada mes, 100,000 personas salieron de la pobreza. ¿Cómo eso no va a ser un logro inmenso? No, eso yo creo que... desempleo bajó hay que mucho, regatearlo. Como derechos. El aumento del salario mínimo, casi se duplicó el salario mínimo. Y eso además impacta en la estructura salarial. O sea, perdón, pero pasar a ganar el doble del salario mínimo en términos reales es muy importante. Está bien, no son la mayoría los que ganan el salario mínimo, pero sí son al menos unos 3 millones de personas. Eso fue importantísimo. Más importante incluso que los programas sociales, aunque se diga otra cosa. Lo que importa es cómo nos referíamos a ellos. Fíjate lo despectivo y lo grueso, que además es falso, porque todo el mundo trabaja de alguna u otra manera. Es decirte que eres una basura. ¿Estás, Hernán? Bien, muy bien, pues terminando este sexenio que nos dejó tantas cosas, ¿no? Yo creo que cambió el país en muchos sentidos y cambiamos nosotros. O sea, yo creo que a todos nos cambió este sexenio de alguna manera. ¿Sí? Yo sí creo. O sea, sí creo que esto va a ser historia, sin duda. Y obviamente no vamos a poder dimensionar la trascendencia de este gobierno hasta pasado un buen tiempo. Pero yo sí creo... Es como todo en la historia, ¿no? Obvio, pero yo sí creo que muchas de las cosas que hoy le critican a AMLO, en el futuro sus críticos van a terminar reconociendo y reivindicando. Como esos presidentes que de pronto en su momento polarizaron mucho y generaron pasiones y odios y etcétera, pero que con el tiempo se reivindica como su legado. No sé, pienso por ejemplo en Margaret Thatcher, Ronald Reagan, que si te fijas en Estados Unidos, pues mucha gente reivindica a Reagan, a pesar de lo nefasto que es para muchos, pero me refiero a ese tipo de presidentes, ¿no? Que dejan una huella muy profunda y que generan cambios muy profundos en las sociedades. Eso sin duda, pero dame ejemplos de esto que decías, sus más severos críticos luego van a comprender y entender y a reivindicar a López Obrador. Mira, no me des ejemplos de quiénes, sino de qué. Ya se reivindican cosas de López Obrador de cuando gobernó la Ciudad de México. Yo me acuerdo, por ejemplo, cómo en su momento todos criticaron el segundo piso y ahorita todo el mundo dice que el segundo piso es una maravilla. O yendo a cosas aún más importantes, todo el mundo descalificaba los programas sociales de López Obrador y terminaron siendo reconocidos como una cosa muy positiva y sobre todo el enfoque de derechos, o sea, que no sea a cambio de un voto, a cambio de algo, sino más bien que sean reconocidos como derechos, cosa que vino a ocurrir también en el nivel federal. El programa de atención a adultos mayores, la pensión a adultos mayores, que empezó en la Ciudad de México, luego terminó no solo siendo reconocida como algo muy positivo, sino replicándose en otras entidades a nivel federal, y yo creo que hay cosas de López Obrador que va a terminar ocurriendo algo parecido. Obviamente hay cosas que criticarle, pero hay muchas cosas que vale la pena reconocerle. Como en cualquier administración, ¿no? Claros y oscuros, luces y sombras, ¿no? Obvio. Como en cualquier gestión. Obvio, pero yo veo muchos claros, la verdad. Sí, veo muchos claros. O sea, sobre todo para la gente de a pie, Adela. Porque, a ver, teníamos una democracia. Cuando hablas de la gente de a pie, pues somos todos, ¿no? No, nosotros no somos, tú y yo no somos gente de a pie. O sea, ¿te refieres a la gente, a los sectores más vulnerables? Pues me refiero al 70% de la población, a los que ni se les veía, ni se les hablaba, ni se les consideraba, ni eran sujetos de política y prácticamente eran inexistentes. El presidente no solo supo voltearles a ver y hablarles, todos los días les hablaba, todos los días. Supo mostrarse como uno de ellos, no sé si lo sea o no, pero supo empatizar. Y dirigió una serie de políticas públicas para favorecerlos en más de un sentido. O sea, aquí se gobernaba para el 30%, con suerte, y se pasó a gobernar para el 70%. Tú sabes que yo no coincido con eso plenamente, ¿no? Pero vamos a hablar de algunos rubros a propósito. No, o sea, si es un fracaso, es un fracaso. Pero fíjate cuántas cosas sí son positivas. O sea, es que pongámoslas todas juntas y si quieres te las digo bien rápido y luego ya nos detenemos en alguna que quieras, porque he estado haciendo como una listita, ¿no? Pero mira... Obras de infraestructura muy importantes en la región más rezagada, lo que significó un montón de empleos nuevos. Reivindicar, bueno, a los más fregados de la población, creo que en muchos sentidos. La reforma del outsourcing, o sea, ¿cómo podía ser que al final del año te despidieran y al principio del año siguiente te volvieran a contratar? O sea, esto significa formalizar el empleo y reconocerle derechos a la gente. Sí, ahorita vamos así, todo tiene una según siempre, pero fíjate cuántas cosas. La reforma laboral, eso implica democracia llevada al mundo del trabajo. O sea, sindicatos que realmente le sirvan al interés de los trabajadores y no sindicatos charros.
5.6 millones menos de pobres. Adela, en este país, en los 2 sexenios anteriores, cada mes, en promedio, 100,000 personas cayeron en la pobreza. En este sexenio, cada mes, 100,000 personas salieron de la pobreza. ¿Cómo eso no va a ser un logro inmenso? Eso yo creo que desempleo bajó hay que mucho. regatearlo, ¿no? El desempleo bajó mucho, 2.3 millones menos de empleos creados. La formalidad aumentó, también en parte por el tema del outsourcing. La desigualdad en la distribución del ingreso se redujo, no de la riqueza. No de la riqueza, pero sí del ingreso, y es muy importante. ¿Cómo visibilizó el tema del clasismo y el racismo? Eran temas que no se tocaban en México, no se hablaba de eso. La visión de derechos, que los programas sociales sean vistos como derechos. El aumento al salario mínimo, casi se duplicó el salario mínimo. Y eso además impacta en la estructura salarial. O sea, perdón, pero pasar a ganar el doble de salario mínimo en términos reales es muy importante. Está bien, no son la mayoría los que ganan el salario mínimo, pero sí son al menos unos 3 millones de personas. Eso fue importantísimo. Más importante incluso que los programas sociales, aunque se diga otra cosa. Los ninis dejaron de ser ninis y pasaron a ser jóvenes construyendo el futuro. Digamos, sí hay una diferencia, ¿no? De que te digan nini a que te digan joven construyendo el futuro. Sí, pero o sea, no fue un término tampoco que se acuñó en este país, ¿eh? ¿El de nini? Sí. Pues lo inventó el ex rector de la UNAM. Sí, no fue un invento de él. Así se llamaba a estos jóvenes en el mundo. Está bien, no importa tanto quién lo inventó. Lo que importa es cómo nos referíamos a ellos. Fíjate lo despectivo y lo grueso, que además es falso, porque todo el mundo trabaja de alguna u otra manera. Es decirte que eres una basura. Ni estudia ni trabaja, es un haragán. Es alguien que está echado a la flojera y que no hace ningún esfuerzo por salir adelante. Esa es la implicación. Imagínate de eso a crear un programa para 3 millones casi y llamarle Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, no solo es un cambio discursivo, sino un cambio real, palpable. O sea, la gente más fregada en este país hoy tiene mucho más dinero en sus bolsillos. Entonces todo eso, claro, desde los sectores acomodados dicen, ay, le sueltan dinerito, ay, les dan ahí sus ayuditas. No es cierto. Para la gente que vive en la carencia y que llega con dificultades a fin de mes, todo eso cambió sus vidas. Sin duda. Radicalmente. Sin duda. Entonces, y sí, obvio, o sea, yo te diría también que hay una reivindicación de lo popular mucho más fuerte que antes. O sea, hoy Viri Ríos escribe, por ejemplo, cómo los clivajes que antes eran izquierda-derecha ahora pasaron a ser más bien élite versus pueblo. Y la gente entendió mucho mejor esto, porque